Dicen que los Illuminati controlan gobiernos, bancos y hasta el rumbo de la economía mundial, que su símbolo aparece en el billete de $1 y que siguen moviendo los hilos desde las sombras. Durante más de 2 siglos, se les ha culpado de casi todo: la Revolución Francesa, los bancos centrales, las grandes crisis económicas e incluso la industria musical. Cada generación añadió una nueva conspiración, pero ninguna responde a una pregunta mucho más importante: ¿quiénes fueron realmente? La historia nos lleva a Baviera, en 1776, durante la Ilustración, cuando las ideas científicas comenzaban a desafiar las viejas estructuras de poder. Allí, un profesor de derecho llamado Adam Weishaupt fundó una pequeña sociedad con un objetivo muy distinto al que imaginamos hoy. Quería promover el conocimiento, el pensamiento crítico y las ideas ilustradas. El 1 de mayo de 1776 creó el Wunder Perfectibilisten, que poco después sería conocido como la Orden de los Illuminati. Eran solamente 5 miembros, y aquí aparece uno de los mayores mitos. Su símbolo nunca fue el ojo dentro de una pirámide. Ese emblema ya existía desde mucho antes. El verdadero símbolo de la orden era la lechuza de Minerva, un antiguo emblema de la sabiduría. Pero muy pronto decidieron acercarse a otra organización mucho más grande: la masonería. Dentro de las logias masónicas comenzaron a reclutar nuevos integrantes. Con la ayuda de Adolf Niga, reorganizaron completamente la orden. Utilizaban nombres secretos, cartas cifradas, tinta invisible y una estricta jerarquía. Su disciplina era tan eficiente que las autoridades bávaras comenzaron a sospechar que escondían algo mucho más peligroso. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de Joseph H. Schneider. La policía confiscó documentos, listas de miembros y correspondencia secreta. En 1784 y 1785, la orden fue prohibida oficialmente. Adam Weishaupt huyó al exilio y nunca volvió a reconstruir la organización. Los Illuminati históricos desaparecieron apenas 9 años después de haber nacido. Entonces, si dejaron de existir en el siglo XVIII, ¿por qué seguimos hablando de ellos después de la Revolución Francesa? Varios escritores empezaron a culpar a los Illuminati de los grandes cambios políticos de Europa. Con el paso del tiempo, novelas, películas e internet convirtieron a una pequeña sociedad en la conspiración más famosa del planeta. Los Illuminati reales desaparecieron hace siglos. Los del imaginario colectivo siguen creciendo hasta hoy. Los Illuminati nunca controlaron el mundo. En el siguiente episodio, veremos la sociedad secreta inspiró la palabra asesino. La respuesta nos espera en una fortaleza escondida entre las montañas de Persia. Sígueme para descubrir la historia completa. Dicen que existió una orden de asesinos que consumía sustancias, entrenados para morir sin miedo, que un líder conocido como el Viejo de la Montaña les prometía el paraíso si obedecían sus órdenes. La leyenda afirma que Hassan Subba utilizaba una misteriosa sustancia para manipular a sus seguidores y los hacía despertar en jardines llenos de lujos para convencerlos de que habían visto el paraíso. Después les prometía regresar únicamente si cumplían sus misiones. Así, nacieron los asesinos más obedientes del mundo. Pero esa versión tiene un enorme problema. La verdadera historia comienza a finales del siglo XI. Hassan no era un hechicero, sino un misionero ismaelita. En 1090, tomó la fortaleza de Alamet sin una gran batalla. Sus Fidein eran entrenados en infiltración, espionaje y combate. Cada misión era planeada durante meses. No eran fanáticos descontrolados. Su reputación nació por operaciones casi imposibles. 2 agentes vivieron durante meses disfrazados de monjes antes de acabar al Conrado de Montferrat. En otra ocasión, Saladino despertó con un cuchillo clavado junto a su almohada. Los Ashashin habían entrado en su tienda mientras dormía, pero prefirieron enviar un mensaje. Poco después, Saladino abandonó el asedio. En 1256, los mongoles conquistaron Alamat. Su biblioteca fue destruida y pocos años después cayeron los últimos bastiones nizaríes. La orden desapareció como poder político, pero su fama sobrevivió durante siglos. Entonces, ¿de dónde salió esta historia? Décadas después de la desaparición de los Hasha, viajeros y cronistas comenzaron a contar relatos sobre misteriosos jardines y guerreros fanáticos. El más famoso fue Marco Polo, pero escribió su versión casi un siglo después de la muerte de Hassan y nunca fue testigo de aquellos supuestos acontecimientos. Hoy, la mayoría de los historiadores cree que el término Hashashin era un insulto usado por sus enemigos, y que la historia de los jardines pertenece más a la leyenda que a los hechos. Después llegaron novelas, películas y videojuegos como Assassin's Creed, que terminaron de convertir a los Hashashin
en una leyenda mundial. Pero si los primeros asesinos no eran quienes nos contaron, espera a conocer la sociedad secreta que muchos todavía acusan de mover gobiernos, revoluciones y el dinero del mundo. La francmasonería, la historia que todos conocen, es solo una parte. Lo más interesante todavía está por descubrir. Sígueme para descubrir la historia completa. Dicen que la masonería controla gobiernos, bancos y revoluciones, que sus símbolos aparecen por todas partes, desde el ojo que todo lo ve hasta la escuadra y el compás. Algunos incluso la relacionan con los templarios y el nuevo orden mundial. Pero todo comenzó con un grupo de albañiles construyendo catedrales. Durante siglos se les ha acusado de manipular gobiernos, proteger políticos, dominar las finanzas y ocultar conocimiento. Casi cualquier símbolo masónico termina convertido en prueba de una conspiración. La historia comienza en la Edad Media. Europa estaba llena de catedrales en construcción, y los mejores canteros viajaban constantemente de una ciudad a otra. Para demostrar que realmente dominaban el oficio, utilizaban contraseñas, apretones de manos y signos de reconocimiento. Esos eran los famosos secretos masónicos, formas de identificar a un verdadero maestro constructor. Se reunían en construcciones provisionales, llamadas logias. Con el paso del tiempo dejaron de construir catedrales, pero las logias sobrevivieron y empezaron a admitir filósofos, científicos, comerciantes y nobles. Así nació la masonería moderna en 1717 con la creación de la Gran Logia de Londres. Pero un hombre cambiaría para siempre la imagen pública de la orden. Ese hombre fue William Morgan, un ex masón que anunció la publicación de un libro revelando los rituales de la organización. Poco antes de salir a la venta, comenzaron demandas extrañas. Fue arrestado y alguien pagó misteriosamente su fianza. Al recuperar la libertad, desapareció para siempre. Las investigaciones señalaron a varios masones, pero jamás se pudo demostrar qué ocurrió realmente. Por primera vez, la realidad parecía alimentar las conspiraciones. La desaparición de Morgan provocó un escándalo. Miles de personas comenzaron a desconfiar de la masonería. Durante años cerraron numerosas logias y la reputación de la organización nunca volvió a ser la misma. Entonces, si no controlan el mundo, ¿por qué siguen siendo sospechosos? La masonería nunca tuvo un gobierno mundial ni un líder único, pero sí reunió a políticos, empresarios, militares, jueces y científicos. Y cuando una organización influyente mantiene reuniones privadas y rituales reservados, las teorías aparecen por sí solas. Quizá su verdadero poder nunca estuvo en sus ceremonias, sino en las personas que formaban parte de ellas. Pero si una logia centenaria te parece inquietante, espera conocer una sociedad que cada año elige solo a 15 estudiantes, y entre sus miembros aparecen presidentes, directores de la CIA y algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos. La verdadera historia apenas comienza. Si quieres seguir desclasificando esos expedientes, deja tu like y sígueme. Nos vemos en el próximo archivo. Cada año, solo 15 estudiantes reciben una invitación que puede cambiar el resto de su vida. Todo ocurre en la Universidad de Yale, detrás de un edificio sin ventanas conocido como la tumba. Por sus filas han pasado presidentes, directores de la CIA, banqueros y magnates. Todo gira alrededor de un símbolo, una calavera y el número 322. Durante décadas, se ha dicho que Skull and Bones elige presidente, controla Wall Street, dirige la CIA, incluso que es una rama moderna de los Illuminati. También circula la historia de que dentro de la tumba conservan el cráneo del jefe Apache Jerónimo, pero la verdadera historia comenzó por una simple rivalidad entre estudiantes. Todo empezó en 1832. William Huntington Russell y Alfonso Taft fundaron Skull and Bones después de un conflicto con otra sociedad estudiantil. No nació para controlar un país, sino como una fraternidad exclusiva. Cada año seleccionan estudiantes durante una ceremonia conocida como Tap Day. Quien entra pertenece a la organización de por vida, y el ritual más importante no tiene nada de sobrenatural. Los nuevos miembros comparten los momentos más íntimos de su vida frente al grupo. El objetivo es crear una confianza absoluta que pueda durar décadas. Pero un robo convertiría a Skull and Bones en una leyenda. En 1918 comenzó a circular una historia sorprendente. Prescott Bush, abuelo del futuro presidente George W. Bush, y miembro de Skull and Bones, habría participado en la profanación de la tumba del líder Apache Jerónimo. Según la leyenda, su cráneo fue llevado a la tumba como trofeo. Décadas después, los descendientes de Jerónimo llevaron el caso a los tribunales. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas concluyentes de que el cráneo estuviera realmente allí. Y precisamente por eso, la historia nunca dejó de alimentar teorías. No existe evidencia de que controlen el Estados Unidos,
Pero si hay un hecho, muchos de sus miembros terminaron ocupando puestos influyentes. Su verdadero poder no está en los rituales, está en construir relaciones. Entonces, ¿por qué sigue despertando tantas sospechas? Porque reúne los tres ingredientes perfectos para una conspiración: exclusividad, secretismo y miembros muy poderosos. Quizás Skull and Bones nunca eligió a los presidentes, pero sí consiguió que muchos futuros presidentes se conocieran mucho antes de llegar al poder. Pero si una sociedad universitaria ya parece inquietante, espera a conocer un lugar donde multimillonarios y altos funcionarios se reúnen cada verano frente a un búho gigante en medio de un bosque. La verdadera historia apenas comienza. Si quieres seguir desclasificando estos expedientes, deja tu like y sígueme. Nos vemos en el próximo archivo. Cada verano, en un bosque de secuoyas gigantes, un enorme búho iluminado por antorchas observa a decenas de hombres con túnicas mientras una figura es consumida por el fuego. Entre los asistentes hay multimillonarios y altos funcionarios. El lugar permanece cerrado al público. Entonces, ¿qué hacen algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos reunidas en medio de este bosque? Durante décadas se ha dicho que en Bohemian Grove se gobierna el mundo, se planean guerras y se realizan rituales dedicados a una antigua deidad. Las imágenes filtradas de una ceremonia conocida como Cremation of Care solo alimentaron esas teorías. Pero la historia de este lugar comenzó de una forma mucho menos misteriosa. Todo empezó en San Francisco, cuando un grupo de periodistas, escritores y actores creó un club para convivir y escapar del ritmo de la ciudad. No había políticos ni conspiraciones, solo artistas. Con los años comenzaron a unirse empresarios, banqueros, militares y funcionarios, y en 1878 organizaron un campamento en un bosque de secuoyas. La experiencia fue tan exitosa que compraron el terreno. Así nació Bohemian Grove, y el enorme búho no fue adoptado como símbolo de una deidad oscura, sino como una representación de la sabiduría inspirada en Minerva. Pero el ritual sí es completamente real. Cada verano, los asistentes participan en una ceremonia llamada Cremation of Care. Frente a un búho monumental, una figura conocida como Doll Care, que es consumida por el fuego. Según el propio club, no representa un sacrificio, sino dejar atrás las preocupaciones y responsabilidades. Aún así, el ritual resulta inquietante. Aunque el club asegura que allí no se toman decisiones oficiales, existen reuniones históricas documentadas. En 1942, Oppenheimer y otros científicos discutieron en el Grove aspectos relacionados con el proyecto Manhattan. No fue un plan para gobernar el mundo, pero demuestra que esas conversaciones pueden terminar influyendo en la historia. Entonces, ¿por qué tantas personas siguen creyendo que es un culto secreto? Porque reúne todos los ingredientes perfectos para una conspiración. Un bosque privado, rituales extraños, acceso restringido y algunas de las personas más influyentes del país. El verdadero misterio son las conversaciones que comienzan cuando las antorchas se apagan. Pero si este bosque reunía a las élites, el próximo expediente nos llevará a una sociedad que aseguraba transformar la mente humana mediante la magia, el tarot y el ocultismo. La verdadera historia apenas comienza. Si quieres seguir desclasificando estos expedientes, deja tu like y sígueme. Nos vemos en el próximo archivo. Y si la sociedad secreta que cambió para siempre el ocultismo moderno hubiera nacido gracias a un fraude durante más de un siglo, se dijo que sus miembros dominaban la magia ceremonial, hablaban con entidades invisibles y escondían conocimientos prohibidos. Entre ellos apareció uno de los ocultistas más famosos de la historia, Aleister Crowley. Pero nada de eso habría existido sin unos misteriosos documentos cuya autenticidad sigue siendo un enigma. La leyenda creció rápidamente. Se decía que la Golden Dawn enseñaba viajes astrales, rituales capaces de transformar la realidad y secretos reservados para unos cuantos iniciados. Cuanto más misteriosa parecía la orden, más personas querían entrar, pero la pregunta era otra. ¿Quién había creado realmente todo ese sistema? La respuesta nos lleva a Londres victoriano. Europa estaba fascinada con Egipto, la arqueología y el espiritismo. Tres masones británicos vieron la oportunidad de crear algo completamente nuevo. William Wren Westcott, Samuel Liddell McGregor Mothers y William Robert Woodman fundaron la Golden Dawn en 1888, pero necesitaban convencer al mundo de que su conocimiento provenía de una tradición mucho más antigua. Entonces aparecieron los llamados manuscritos cifrados. Westcott aseguró que gracias a ellos había contactado con una misteriosa maestra alemana llamada Anna Sprengel. La mayoría de los historiadores cree que esa correspondencia nunca existió. La orden más influyente del ocultismo moderno pudo haber comenzado gracias a una mentira. Una vez dentro,
Los miembros recorrían un complejo camino de iniciación donde estudiaban tarot, astrología, alquimia, cábala y magia ceremonial. Pero un nombre terminaría eclipsando a todos: Aleister Crowley. Su carácter provocó enfrentamientos, divisiones y luchas de poder. Las disputas fueron creciendo hasta fragmentar la organización. No hubo persecuciones, ni grandes conspiraciones, ni fuerzas sobrenaturales. Solo egos enfrentados, acusaciones y grupos que siguieron caminos distintos. La Golden Dawn desapareció como organización, pero acababa de sembrar algo mucho más grande. Casi todo el ocultismo moderno conserva parte de su legado. El Tarot Rider-Waite, la Wicca, Telama y numerosas órdenes esotéricas heredaron ideas nacidas entre aquellas paredes. Quizá la Golden Dawn nunca dominó fuerzas sobrenaturales, pero consiguió algo mucho más difícil: cambiar para siempre la manera en que Occidente entiende la magia. Después de recorrer estas sociedades secretas, descubrimos algo inesperado. Casi nunca fueron los rituales los que cambiaron la historia. Fueron las ideas, las relaciones y las personas que estaban detrás de ellos, y quizá ese siempre fue el verdadero secreto. La verdadera historia apenas comienza. Si quieres seguir desclasificando estos expedientes, deja tu like y sígueme. Nos vemos en el próximo archivo.